aquel entonces por las necesidades y prácticamente, digamos, la puesta en marcha de este embalse ya es para el año 69. Bien, estos son los antecedentes en que nos encontramos, se hace esta conducción que abastece Benidorm y parecía que en el año, a principios del año 60 todo estaba solucionado y que el abastecimiento estaba garantizado. Esto a partir del año 68-69 llega la primera sequía importante, sobre todo a la zona de Benidorm principalmente, que es la zona que está creciendo. En principio, todas las singularidades que vemos en la Marina Baja, es decir, voy a plantearles muchas opciones, algunas al final de estas opciones son las que salieron adelante, pero hay muchas opciones que al final pues, no fueron, quizás eran interesantes o mejores, pero por la dificultad no se llevaron a cabo. En principio, cuando hablamos de este consorcio, hablamos de un consorcio que partió de un origen contando con los municipios de la Marina Alta, de Calpe, Benitachell, Gata, Javia, Teulada y demás. Pero bueno, este era un primer consorcio que promovió el Ministerio, pero algunas poblaciones de la Marina Baja, en este caso fueron los ayuntamientos de Benidorm, Altea, Villajoyosa y La Lucía, que optaron por un consorcio más localizado geográficamente. Bien. Al final fue el consorcio que triunfó y ya en el año 69 empezamos con una tubería que parte de una instalación que era el bombeo del Algar. A partir de aquí es una impulsión que va al embalse de Guadalest y de aquí reparte el agua proporcionalmente a todas las poblaciones de la Marina Baja. Este proyecto empieza en el año 70, se adjudica una empresa, se llamaba Coninsa, al final es una empresa que quiebra, pero bueno, al final se ejecuta la instalación. Esto que ven en amarillo será un poco, iremos componiendo a medida de las diferentes sequías las instalaciones. La sequía del año 68-70 es una sequía, normalmente siempre tiene dos periodos. No lo sé si tiene dos periodos y el más crítico es en los años 70. Prácticamente el segundo periodo del año 70, para que nos hagamos una idea, la Marina Baja contaba con 0,76 hectómetros cúbicos en los embalses de Guadalest y Amador, frente a 25 de capacidad, es decir, prácticamente estábamos secos. Las conclusiones de esta primera sequía, pues bien, las nuevas infraestructuras de regulación superficial siguen siendo válidas en la actualidad, es decir, después de casi 50 años siguen funcionando, son infraestructuras muy bien diseñadas y de las cuales seguimos aprovechando los recursos. Este punto de inflexión sirvió también para ordenar las redes de abastecimiento municipales y bueno, como he dicho antes, las opciones de elección siempre tienen opciones que se quedan. Quizá la opción más compleja era integrar la Marina Alta y la solución del trasvase a través del sistema Júcar.
esta solución que viene desde Valencia nos hubiese permitido una seguridad que ahora mismo pues, la agradecería. Pues, es decir, existen otras zonas, como por ejemplo puede ser el Tahivilla, la mancomunidad del Tahivilla. Si ustedes han oído hablar de esta mancomunidad, gestiona las aguas de todo el sur de Alicante, parte de Murcia, Cartagena y demás. La ventaja es que esto se hizo en los años también 50 para dotar a la base militar de Cartagena de agua o de abastecimiento. La ventaja que tuvieron todas las poblaciones alrededor es que el Tahivilla fue creciendo y garantizándose su agua, al contrario que comarcas como esta marina, que tuvieron que ir gestando el recurso a lo largo del tiempo. Bien, esta primera sequía introducimos los recursos superficiales. La sequía más importante o que hemos oído hablar es la más, digamos, catastrófica, que fue la del 78-83. Es una sequía que creíamos que en el año 70, con las infraestructuras de origen superficial, lo teníamos todo solucionado, es decir, teníamos una red, el bombeo del Algar, teníamos el agua que llegaba a los embalses, pero todavía no teníamos ni los recursos subterráneos ni reutilizados. Esta sequía sirvió para poner estos dos recursos en funcionamiento. Prácticamente el consorcio de aguas nace, digamos, se consolida ya en el año 78, después de la infraestructura. Es una copia, o tiene su origen en un consorcio que es el consorcio de Asturias, básicamente. Como notas curiosas, pues por ejemplo, antiguamente teníamos tan buenos técnicos o más que ahora. Recuerdo al secretario del Ayuntamiento de Benidorm, el señor Baldoví, que planteó que el consorcio, en vez de un consorcio de aguas, fuera entonces una mancomunidad que recogiese las basuras también, el tema de la extinción de incendios. Y bueno, es algo que se adelanta casi 40 o 45 años en el tiempo. Hoy tenemos 3 consorcios. Cuando hay zonas en este país con una misma mancomunidad, digamos, se gestiona todo, diferentes infraestructuras, tanto el agua como los incendios y demás. Es un dato que me parece curioso y es interesante. Bien, finalmente, el 20 de enero del año 78, el consorcio de aguas se constituye y, bueno, y se entrega la famosa conducción de aguas y demás. Esta sequía, que evidentemente plantea muchos problemas, sobre todo al turismo de Benidorm, donde se pierde, vienen barcos, vinieron barcos, llegaron a abastecer, a traer casi medio millón de metros cúbicos, algo que hemos oído recientemente también, es decir, que no es algo anacrónico. La sequía ahora de Barcelona, pues planteaban también, aquí en su día se constituye una comisión con el SEJOP, que es el Servicio de Obras Hidráulicas, el de Actividades Turísticas, la Dirección General de la Administración Local, de Transportes, el Instituto Geominero, el Gobierno Civil y el Ayuntamiento de Benidorm. El consorcio todavía es un ente que está en pañales y prácticamente lo gestiona directamente el Ayuntamiento. Se establecen 3 planes, unos a corto plazo, a medio plazo y largo plazo. Voy a extenderme un poco aquí porque son, digamos, prácticamente muchas de estas medidas siguen implantadas hoy
y se implantaron muchas de muchos tipos. En primer lugar, el corto plazo es la introducción de las aguas subterráneas en el sistema. Es decir, se hicieron campos de pozos, sondeos en toda la comarca, en Algar, en Beniardá, en Guadalest, en Polop, en Finestrat, y principalmente de ahí parten los principales acuíferos de la comarca, es decir, el acuífero del Algar, con 3 pozos principales, el acuífero de Beniardá, actualmente tiene 10 pozos, el acuífero de Polop, con 2 pozos, Guadalest, las pruebas no fueron, pero luego Aitana Sur, que es el municipio de Sella, con otros 2 pozos. Bien, en el medio plazo se hicieron mejoras voy a ir un poco para que vean, aquí estarían los pozos de la Algar, Beniardá, Polop, los de Aitana Sur. También en las infraestructuras a medio plazo estaríamos hablando la mejora del canal bajo del Algar, esta franja verde que ven aquí, que es muy importante porque es una franja que traspasa aguas del Algar al Guadalest, al río Torres, y de ahí mediante una impulsión permitimos regular aguas en el embalse de Amadorio. La parte más importante en la gestión es la regulación es decir, no sé si se oye, pero bueno, lo siento el ruido este. Una parte, como he dicho, la pluviometría es fundamental, se produce en las partes altas, y los embalses quizá son las mayores infraestructuras que tenemos y que nos permiten regular las aguas. Bueno, el micrófono tampoco es unidireccional. Bueno, yo creo que seguimos, ¿no? Porque esto va a ser tarde. Bien, les decía que sin lugar a dudas, sin estas infraestructuras de los regantes como son los embalses de Guadalest y Amadorio, no se hubiese dado o no se hubiese dado el desarrollo en las poblaciones. Bueno, no sé, creo que no sé, sin duda, sin estos embalses no se hubiese podido dar el desarrollo urbanístico de la zona costera. El embalse de Guadalest y el embalse de Amadorio han sido infraestructuras clave. Les estaba contando otra gran infraestructura, que es una conducción que traía agua del río Bulens de Pego. Llegamos a tener casi, hemos tenido concesión de ahí, pero también es una conducción que ahora un poco denominaré, que en la práctica al final no se llegó a hacer y hubiese vertebrado la marina alta y la marina baja. Y en el plan a largo plazo volvemos a hablar de la famosa conducción del Júcar, que por la costa existe un anteproyecto desde Tous a la marina baja, pero es un anteproyecto que al final, por oposición de los valencianos, es decir, lo de los trasvases, siempre ha sido complicado incluso en nuestra propia tierra, no ha estado nunca. Bien, tema instalaciones o infraestructuras que se hicieron. Bueno, pues se planificó una presa en Benidorm, una cerrada, que no se llegó a hacer, una presa alta en el Algar, que se llamó la presa de Ferrer, que es donde está ubicado el acuífero del Algar,
que por filtraciones tampoco se llegó a ejecutar. Se ejecutaron los pozos, hicieron pozos en Benidorm que fueron salobres con resultado negativo. Se hicieron pozos en Guadalés y en Polop. En Polop se hizo en el año 83 el pozo Bacorero o Polop 1, que sí que dio resultado positivo. Como digo, el tema de los barcos también fue significativo, se amplió, también había un anteproyecto del gobierno con la terminal de Algeciras para mejorar los barcos y demás que venían, un campo de boyas en la zona de Poniente, en Benidorm, un embalse, es decir, donde hoy vemos el desarrollo turístico de la zona de Poniente. Se previó en su día, hubo un proyecto importante de un depósito de Benidorm y un embalse de Poniente para regular las aguas. Se hicieron también los pozos